los versículos del 1 hasta el 18. ¿Qué tal si nos paramos para leer todos juntos en esta postura y luego oramos y nos sentamos para escuchar la meditación? La palabra del Señor dice así. Bueno, el Señor Jesús está hablando aquí, ¿no? De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas, ¿qué hacen? Oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas, ¿qué hacen? Le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Verso 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y ¿qué hallará? Pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Oramos. Tomamos asiento, por favor. Bueno, hoy tenemos 18 versículos en que meditar. Y como recordarán ustedes ya de estudios anteriores, yo me ocupo apenas de un versículo y terminamos muy lento, ¿no? Pero este pasaje lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte del versículo 1 hasta el versículo 10 y la segunda parte del versículo 11 hasta el versículo 18. De manera que tendrán que soportarme 2 domingos seguidos, ¿no? Este domingo entonces solamente avanzaremos hasta el 10 y el próximo domingo ya avanzaremos del 11 hasta el 18, ¿no? Porque si no nos quedamos de amanecida. Ahora que si quieren hacer vigilia, hermanos, no hay problema, acabamos hasta el 18. Miremos el pasaje otra vez. Y miremos la primera frase con que comienza este pasaje. El Señor Jesús dice: de cierto os digo. Y esta es una frase que se repite otra vez en el versículo 7, ¿no? Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo. Esta es una frase muy típica de ese tiempo para enfatizar lo que viene después. No siempre leemos estas frases, ¿no? Pero cuando el Señor Jesús quiere enfatizar algo y quiere decirnos: pongan mucha atención en lo que viene, porque lo que viene es sumamente importante. Es
Ahora, ya en esta cultura que tenemos hoy, llegamos de los de 50 años para arriba, no somos de la etapa de la era de la computadora, ¿no? Todavía somos de la etapa del manuscrito y a lo mucho máquinas de escribir, ¿no? Ahí no había cómo enfatizar algunas cosas que queríamos resaltar, pero ahora ya con la computadora le ponen negrita, subrayado, cursiva y otras cosas más que hace enfatizar el punto, ¿no? En el tiempo del Señor Jesús, la manera de enfatizar algo era precisamente repitiendo frases como estas: de cierto os digo. Otras versiones lo traducen como en verdad os digo. En verdad os digo. Bueno, a diferencia de nosotros, porque nosotros utilizamos esa frase para que la gente piense que no mentimos, ¿no? Y decimos, de verdad, ¿no? Para que no piensen que mentimos. Pero cuando el Señor Jesús dice, en verdad os digo, no es que Él está pensando que nosotros le vamos a llamar mentiroso. Él está pensando y diciendo, lo que les voy a decir enseguida es sumamente importante. Así que pongan mucha atención. No es como las demás frases. Claro, toda la palabra de Dios es importante, pero de cierto os digo, en verdad os digo, nos muestra que está subrayado y con negrita y en cursiva todo lo que viene después, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque de esto depende nuestra vida, depende nuestra salvación, de esto depende nuestra estadía de la eternidad. O dónde lo pasamos, o lo pasamos en la gloria, o estamos en el infierno, ¿no? Eso es sumamente importante. De cierto os digo. ¿Y qué es tan importante? Ahí viene la frase que es sumamente importante. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y esta es la declaración importantísima que el Señor quiere enfatizar: que el que no entra por la puerta, sino que sube por otra parte, es un ladrón y salteador. Entonces, para evaluarnos en esta tarde, ¿has entrado por la puerta? ¿O eres un ladrón y salteador porque has entrado por otras partes, por otro lado? Cuando hace unos pocos meses atrás escuché y leí por las redes sociales que decía que Jesús Portal es un fiscal corrupto, me dolió. Y agradezco a los hermanos, a los amigos, a todos que me dieron palabras de ánimo, ¿no? Y dijeron, no les haga caso, ¿no? A todos le conocemos, sabemos cómo es usted, ¿no? No les haga caso. Y claro, de alguna manera aliviaron mi dolor, ¿no? Pero ahora, si estoy delante de Jesús y Jesús me mira a los ojos y me dice, tú eres un ladrón y salteador, eso sí duele, ¿no? Eso sí nos debe hacer temblar, porque no viene de las redes sociales donde uno puede escribir lo que quiera, sino que viene del Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que viene de nuestro Creador con autoridad, con verdad. Y si me mira a los ojos y me dice, tú eres un ladrón y salteador, entonces yo debo evaluarme y ver si realmente, ¿qué debo hacer entonces para no ser? Y dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Has entrado por la puerta o has subido por otra parte? Bueno, veamos la ilustración primero para ubicarnos mejor. El redil de las ovejas, la puerta y el pastor, ¿no? Claro que todos tenemos una idea, ¿no? Y aunque en nuestra cultura no es casi, tiene pequeñas diferencias, pero debemos de hacer una revisión. A ver, bueno, yo he vivido en el campo algunos años y en vacaciones me mandaban a acompañar a la abuelita, así que la abuelita me mandaba a pastar las ovejas, así que sí sé lo que es el pastoreo de las ovejas aquí en Cajamarca, ¿no? En el campo. Y nosotros teníamos una casa, el cuarto que le llamábamos, que estaba a un lado y para el otro
En medio teníamos un patio, pero la casa no era amurallada. Y cuando traíamos las ovejas o las vacas, los traíamos, no había corral donde cuidar. Los traíamos y lo amarrábamos en una estaca o en una piedra plantada ahí, y ahí con cadena y con candado para que no venga el ladrón y se la robe. Esa era nuestra forma de seguridad, ¿no? Pero algunos vecinos sí tenían un corral porque su casa era amurallada y tenían su puerta, así que metían todo su ganado, cerraban la puerta y ganado seguro. Otros tenían su corral al costadito de su casa, y al costado de su casa, sea con pared o sea con una cerca de madera, con un quincha de chamisa o de alambre de púas y su puerta, y ahí está. Pero el pastor nunca se duerme o nunca cuida detrás de la reja, detrás de la puerta, sino que encierra los animales y se va a su camita a dormir. Y al siguiente día no amanecen las ovejas, es porque la rovilla lo llevó, ¿no? Y cuántas veces han sufrido robos en el campo, ¿no? De esta manera. Pero en la cultura judía era un asunto casi semejante. Algunos tenían su corral al lado de su casa, pero el pastor nunca entraba a su casa y dormía en su cama calientito. El pastor se quedaba en la puerta vigilando para que no entre el ladrón y robe, para que no vengan los lobos y se devoren las ovejas, ¿no? Ahora, había otra forma de rediles también, y era muy común en ese tiempo que se iban a pastar las ovejas, no solamente un pastor, sino varios pastores, y cada pastor tenía su grupo de ovejas, ¿no? Entonces ya me imagino una persona por aquí pastando un grupo de ovejas, otro por allá con otro grupo de ovejas, otro por allá con otro grupo de ovejas, otro por este lado con otro grupo de ovejas. Pero a medida que caía la tarde, siempre reunían todos los rebaños y los ponían en un solo corral, en un solo redil, cerrado, cercado con su puerta. Y los pastores se quedaban detrás de la puerta para cuidar la entrada, para que ningún ladrón pueda entrar a robar. Así que ¿por dónde tenía que entrar el ladrón si no entra por la puerta? Tenía que subir por otro lado, ¿no? Por la barda, por encima del muro, por encima del cerco. Tenía que entrar por otro lado. Por eso es que la Biblia dice, Jesucristo da esta ilustración: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El ladrón no puede entrar por la puerta porque por ahí están cuidando los pastores. Así que tiene que subir la barda, tiene que trepar. Y eso pasa en nuestra cultura también, ¿no? Los ladrones por dónde entran a robar a la casa. Entran por la barda, ¿no? Aunque últimamente entran por las puertas también, ¿no? Pero claro, rompiendo la chapa o de repente con una llave falsa, ¿no? Pero el hecho está en que de todas maneras entran, pero si entran por la puerta, entran de manera ilegítima también, ¿no? Entran de manera ilegítima. Y algunos que son mucho más, ya bastante avispados, dicen, como a mi sobrino Miguel Ángel cuando nos robaron la escalera, ¿no? Llevaba mi escalera de la casa y Miguel Ángel ve cuando lleva la escalera y el ladrón le dice: flaquito, no vayas a cerrar la puerta. Pero es que se ingenian, ¿no? Se ingenian los ladrones y a veces entran por la puerta, pero claro, de manera ilegítima siempre, ¿no? De manera ilegítima. Muy bien, hasta ahí la ilustración, ¿no? Ahora, todavía no termina, pero una vez que guardaban las ovejas, los pastores estaban ahí cuidando hasta que amanezca. Cuando amanecían, entonces, ¿cómo iban a sacar cada pastor sus ovejas si los 4 o 5 rebaños estaban juntos y las ovejas ya estaban mezcladas? ¿Cómo iban a sacar cada uno sus ovejas? La forma era que cada pastor llamaba a sus ovejas por su nombre, por su nombre. Entonces ya me imagino, ¿no? Primero yo llamo primero, ya, a ver, la blanquita viene, ¿no? La gordita, ¿no? Bueno, sus nombres de repente, no sé si le ponían Beatriz o le ponían María o lo que fuere, ¿no? Esto me hace acordar a la colpa, ¿no? ¿Quiénes han ido a la colpa? El llamado de las vacas, ¿no han visto? En la colpa. Y aunque en realidad yo me he quedado con ciertas dudas de ese llamado, ¿no? Porque he ido 2 veces para ver si realmente es cierto y me he quedado
cuidado con ciertas dudas, ¿no? Porque, claro, las vacas están allá y el llamador está en este lado y las vacas tienen su nombre en su aletito, ¿no? Pero el llamador dice, sí, María, dice, mire, suele decir, dijo María, no María. ¿Qué dijo? Filomena, dijo, mira, ahí en su arete está Filomena, ¿no? Y yo no sé si realmente dice su nombre o algo, algunos sonidos que asemejan, ¿no? Pero lo que sí es que en la cultura judía, ahí sí cada pastor llamaba por su nombre a cada oveja y sacaba sus propias ovejas y después el otro pastor llamaba a sus propias ovejas y así sucesivamente y los llevaban a pastar de nuevo. Porque obviamente si hacían ese llamado de no sé cuál oveja hubiera salido, ¿no? Porque esos sonidos parecen que se asemejan a varios nombres, ¿no? Así que llamaban cada uno por su nombre. Y por eso también, ya en la explicación de este pasaje, vamos a ver que esto es sumamente importante. La explicación está en el versículo 7, ¿no? Tan importante es la ilustración como tan importante la explicación. Verso 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hasta ahí es nuestra meditación de hoy, ¿no? Entonces, el Señor Jesús dice: yo soy la puerta. Ahora, ¿con quiénes está hablando el Señor Jesús? ¿Y a quiénes les dice: yo soy la puerta? ¿Con quiénes está hablando? Retrocedamos un par de versículos más atrás de nuestra lectura de hoy, así que vamos al capítulo 9, versículos 40 y 41, para ver con quiénes está hablando aquí Jesús y a quiénes se dirige. Dice, verso 40, entonces algunos de los fariseos, ¿de quiénes? Los fariseos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre. Ahí está la ilustración, ¿no? ¿Se acuerdan? Y las ovejas llaman por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces Jesús se está dirigiendo a los fariseos, ¿no? Y a los fariseos les dice: ustedes son ciegos. No, pero ¿por qué nosotros sí vemos? Porque dicen que vemos, permanece el pecado en ustedes. Y además, de cierto os digo que ustedes son ladrones y salteadores porque no han entrado por la puerta. Ya más directo no puede ser Jesús, ¿no? Pero ¿qué dice el versículo 6? Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Bueno, yo creo que para todos los que estamos aquí esto es entendible, ¿no? Entonces el corazón de los fariseos estaba tan endurecido, sus ojos estaban tan ciegos y sus oídos tan tapados, que ellos no entendieron esa, no indirecta, sino directa. Cuando Jesús les dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta, ladrones son y salteadores. Yo sí soy el buen pastor, porque yo sí entro por la puerta, dice el Señor. Así que aquí hay una comparación entre los malos pastores, que son los fariseos, los escribas, los sacerdotes
Ustedes son malos pastores, le dice Jesús. A ustedes se les encomendó pastorear al pueblo de Israel, pero ustedes son malos pastores. ¿Y por qué? ¿Por qué no son buenos pastores? Porque ustedes no han entrado por la puerta. Yo soy la puerta, dice el Señor. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Ustedes son malos pastores porque no han entrado por la puerta. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes, todo el liderazgo del pueblo de Israel no creyó en Jesús. Más bien lo rechazaron. Intentaron tentarle una y otra vez para hacerlo caer, para hacerlo castigar hasta la muerte, pero no creyeron en él. ¿Qué significa cuando Jesús dice, yo soy la puerta y el que por mí entra será salvo? ¿Qué significa? Algo muy simple. Jesús dijo, el que cree en mí será salvo, pero el que no cree en mí ya está condenado. Entonces, ¿qué significa entrar por la puerta? Significa creer en Jesús, porque Jesús dice, yo soy la puerta, y el que creyere en mí será salvo, y el que entrare por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasos. Entonces, la pregunta es, ¿tú has entrado por la puerta o no? ¿O somos ladrones y salteadores? Pero hermano Jesús, aquí la palabra se está dirigiendo a los pastores, no es para mí, es para los ancianos de la iglesia. Sí, hermanos, en primer lugar, de manera general la palabra de Dios es para todos, ¿no? Pero de manera más específica, de hecho la palabra de Dios es para el liderazgo del pueblo. Así como es para el liderazgo del pueblo de Israel en ese tiempo, también es para el liderazgo de la iglesia de hoy. De manera que de manera específica esta palabra también es para los ancianos de la iglesia, para que nos evaluemos y digamos, ¿he entrado por la puerta o soy un ladrón y salteador? Pero no solo los ancianos, sino cada líder de cada ministerio de nuestra iglesia. ¿Quién dirige la alabanza? ¿Quién dirige a los sugieres? ¿Quién dirige a las damas, a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños, los maestros de escuela bíblica? Y alguien va a decir, pero hermano Jesús, gracias a Dios yo no tengo ningún cargo en la iglesia. Pero si eres padre de familia, ¿no? Pero si eres mamá. Y Dios te ha puesto a cargo de un pequeño rebaño, de un rebañito en tu casa. Así que quieras o no, pero estás liderando tu casa. Mucho más el varón porque es cabeza de la casa. Y la esposa que es su ayuda idónea en este liderazgo, ¿no? Entonces esta palabra es para todos nosotros hoy. Entonces imagínense que Jesús nos mira a los ojos y nos dice, ¿has entrado tú por la puerta o eres un ladrón y salteador? A veces somos malos padres de familia, de repente somos malas mamás, malas madres de familia, y los hijos van a decir, pero yo soy hijo. Sí, pero si eres creyente, también estás llamado a pastorear tu casa. Y si eres hija también, estás llamada a pastorear tu casa, porque tú eres creyente. Y el Señor ha puesto bajo tu responsabilidad a tus padres que no son creyentes, a tus padres que no entienden bien la palabra del Señor. Y tienes que guiarlos para que entren por la puerta. Pero los fariseos, los escribas, los sacerdotes, el liderazgo del pueblo de Israel no fueron buenos pastores. Y no fueron buenos pastores, ¿por qué? Porque no entraron por la puerta. ¿Qué significa eso? Porque no creyeron en Cristo. Porque no creyeron en Cristo. Más bien lo rechazaron. Más bien lo juzgaron, lo condenaron. Lo entregaron a los gentiles a la muerte. Y no creyeron en Él. Entonces el Señor Jesús tenía mucha razón. Ustedes son ciegos y su pecado permanece en vosotros. Y en verdad les digo que ustedes no son buenos pastores. No han pastoreado bien el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque
Jesús: Maestro, oh Señor, pero dinos ya de frente, si eres el Mesías, dinos para creer en ti. Y él decía: yo les he dicho y no creen. Y en ese momento agarraron piedras y lo querían apedrear. Entonces, ¿para qué preguntan? ¿Solo para satisfacer su curiosidad? Hermanos, si somos malos padres de familia, si somos malos líderes en la iglesia, si somos malos ancianos, no hacemos bien nuestra tarea, podría ser que no hemos entrado por la puerta, podría ser que en realidad no hemos creído en Cristo y por lo tanto no tenemos salvación, porque el que no entra por la puerta no tiene salvación. Jesús dijo: yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. La primera condición para ser líder de una iglesia, del pueblo de Dios, la primera condición, ya seguimos. ¿Has entrado por la puerta o eres un ladrón y salteador? ¿Ya eres salvo o no? Por eso es tan importante esta declaración. De cierto os digo, el que cree en Cristo tiene salvación, pero el que no cree en Cristo está en condenación. ¿Se dan cuenta que es sumamente importante? ¿Por qué? Porque si no estamos en Cristo, si no hemos entrado por la puerta, no somos salvos. Y si no somos salvos, de hecho, ¿cómo podríamos ser ancianos de la iglesia? ¿Cómo podríamos dirigir un ministerio? ¿Cómo podríamos guiar una familia? Este pequeño rebanito que tenemos en casa, ¿cómo podríamos guiarlo? Con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias experiencias, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Pero si hemos entrado por la puerta, entonces somos salvos. Dice: el que entra por la puerta es salvo. Verso 9: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasos. ¿Qué significa eso de que entrará y saldrá y hallará pasos? El que entrará y saldrá. El buen pastor nos puede meter al corral, nos llama por nuestro nombre, nos saca y nos hace descansar en verdes pastos y nos lleva un alimento fresco. Y eso habla de la provisión, de la seguridad y de la libertad que tenemos en Cristo. Porque el que está en Cristo, cuando está en el corral, está confiado de que su pastor está cuidando la puerta y que no habrá ladrones ni lobos que puedan. Y cuando amanece, lo saca del corral, está confiado en que lo llevará a verdes pastos. Igual estará bajo el cuidado de su pastor, que está con su vara y su callado, y cualquier lobo que venga se enfrentará al pastor y el pastor lo defenderá. Las ovejas están seguras en manos del buen pastor. Pero las ovejas no reconocen la voz de los que no son sus pastores, porque son malos pastores. Y aquí cuando Jesús dice, gracias hermano, y aquí cuando Jesús dice: yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. ¿Cuántas puertas hay para entrar al corral? Solo una. No hay muchas puertas. Pero nosotros hemos escuchado una frase muy común, ¿no? Todos los caminos te llevan a Roma. Claro, podría ser que todos los caminos te lleven a Roma, pero no a la salvación, no al cielo, no se aplica para el cielo. Solo hay una puerta, solo hay un solo camino que nos lleva a la salvación. El que está en Cristo tiene vida eterna, pero el que está sin Cristo está condenado, ¿verdad? Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, dice el Señor. Así que si no hemos entrado por la puerta, no hay salvación. Hay una sola puerta y ese es Cristo, para poder entrar al reino de los cielos, para poder estar en la presencia de Dios, tener el amparo, provisión, salvación, seguridad, libertad en el Señor, porque estamos en Cristo. Porque estamos en Cristo. Sin Cristo no tenemos nada. Pero nuestras amistades, ¿qué dicen? Yo también amo a Dios, pero a mi manera. Total, algunos de mis amigos decían: estés en los testigos de Jehová, estés en los adventistas, seas católico, evangélico, protestante, metodista, lo que sea. Si crees en Dios
Porque el Señor Jesús dijo: yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. No dijo que hay varias puertas y varios caminos y que todos ellos nos van a llevar al Padre. No ha dicho eso el Señor. El Señor ha dicho: yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Solo hay una sola puerta, no hay más. Esto me hace recordar, hermanos, yo conocí al hermano Rosario Chilón. Algunos de los que están aquí también obviamente lo han conocido. De Granja Porcón, un buen hermano, misionero, andaba siempre evangelizando y animando a las iglesias en el campo. Me encontré con él varias veces y conversé con él varias veces. Ahora ya él está en la presencia del Señor. Hace unos años atrás él partió. Pero tuve la oportunidad de conversar con él y en una de esas conversaciones le pregunté y le dije: ¿cómo llegó a conocer usted a Cristo? Y él me dijo: uy, esa historia es bien larga, pero lo resumiremos. Dijo: mira, cuando el evangelio estaba llegando a la granja, se iban los hermanos de aquí, de las Margaritas, se iban llevando el evangelio allá y nos reunían el domingo. Pero mis primos me invitaban vuelta para el sábado. Entonces, los del sábado me decían: no, tienes que guardar el sábado, si no, no vas a ser salvo, tienes que venir para acá a guardar el sábado. Vuelta veníamos de Cajamarca a la granja, nos íbamos y nos reuníamos el domingo. Entonces yo estaba confundido, el sábado o el domingo, el sábado o el domingo. Hasta que un día lo encontré a Segundo Chilón por el camino que se iba a la granja Porcón. Nos saludamos y le dije: ahora sí, Segundo, me vas a aclarar el asunto acá. Tú eres mi primo y no me vas a mentir. Dime, yo quiero irme al cielo. Entonces, ¿el sábado o el domingo? ¿Cuál de los dos días? ¿En cuál tengo que creer? ¿En el sábado o en el domingo? Y Segundo Chilón le dijo: a ver, ven para acá, ven. ¿Qué ves abajo? Abajo está el río, pero el río. Y cuando llueve, ¿cómo se carga ese río? ¡Uy! Ese río se carga, se desborda ese río. Nadie puede pasar cuando se carga ese río. Muy bien. Y si tú quisieras pasar al otro lado, ¿qué necesitas? Y Rosario dijo: un puente. Y Segundo Chilón le dijo: ese puente es Cristo. Del otro lado está el Señor. Hay un río en medio, hay un abismo en medio. No puedes pasar para el otro lado. No hay muchos puentes, no hay muchos caminos. Hay uno solo, que es Cristo. Así que tienes que creer en Cristo para pasar al otro lado, para ser salvo. Y él dijo: en ese momento, el Señor abrió mis ojos. Y entonces acepté a Cristo como mi único puente para irme al cielo. Entonces me arrepentí de mis pecados y desde ese entonces no he vuelto atrás. Y Él está en la presencia del Señor. El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Y tendrá libertad para adorar, y tendrá libertad para servir, y tendrá provisión, y tendrá seguridad. Porque entrará, saldrá y encontrará pasos, y estará bajo la seguridad de la mano y el brazo fuerte de su pastor. Hermanos, ¿has entrado por la puerta? ¿Crees en Cristo o no? Si les digo en esta tarde: levanten la mano todos los que creen en Cristo, todos los que han entrado por la puerta, yo estoy seguro que todos van a levantar la mano. Pero ahora viene lo siguiente, hermanos. ¿Cuál es la evidencia de que realmente has entrado por la puerta y no eres un ladrón o un salteador? ¿Cuál es la evidencia? La evidencia no es que levantes la mano. Si digo: oye, levanta la mano los que están en Cristo, levanta la mano, pero esa no es la evidencia de que están en Cristo, esa no es la prueba de que están en Cristo. La prueba de que hemos entrado en Cristo por la puerta que es Cristo y somos salvos es la siguiente. Versos 2 y 3. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este habla el portero, y las ovejas, ¿qué hacen? Oyen su voz. Oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. ¿Y qué hacen las ovejas?
puerta, por la única puerta que es Cristo. ¿Cuál es la evidencia de que crees realmente en Cristo y eres una mujer salva y eres un hombre salvo? ¿Cuál es la evidencia? Que escuchas la voz de tu pastor y conoces su voz. Que has escuchado la voz del Señor llamándote por tu nombre. Y tú le sigues, porque conoces la voz de tu pastor. Entonces te pregunto, ¿has escuchado al Señor llamándote por tu nombre? Claro, lo que estoy diciendo no es que hayas escuchado una voz audible como la que ahorita estás escuchando a través del micrófono, ¿no? Obviamente lo que estoy diciendo es, has experimentado ese llamado del Señor diciéndote por tu nombre, por tu nombre. Ven, es hora de salir del mundo en el que estás. Yo quiero perdonar tus pecados porque he muerto por ti en la cruz del Calvario. Quiero ser amplio en mi perdón para ti, pero tienes que dejar el camino que estás llevando y tus malos pensamientos y volverte a mí. Yo voy a darte salvación y vida eterna. ¿Me sigues o no? Debes de tomar una determinación. ¿Me sigues? Yo voy a ponerte mi yugo, pero será fácil de sobrellevarlo. ¿Estás trabajando y cansado? Ven que yo te puedo hacer descansar. Cuando sale y encuentra verdes pastos, lo que significa es justamente eso: alimentación, descanso, que solamente el Señor puede darnos. Y entonces llegó el momento en el que Dios abrió tu corazón, abrió tu mente, te dio el entendimiento, y tú dijiste: estoy dispuesto a dejar mi pecado, estoy dispuesto a dejar mi vieja vida. Ya no voy a seguir este camino que estoy llevando, más bien vuelvo a Dios. Señor, perdóname. Creo en ti. Creo que tu muerte es el sacrificio perfecto para cubrir mis pecados. Pon tu yugo sobre mí. Y entonces el Señor fue amplio en perdonar y perdonó tus pecados. Y has entrado por la puerta y eres salvo, eres salva por la misericordia de Dios. Y ahora estás en el rebaño del Señor, porque ahora podemos evidenciarte que eres una oveja del Señor, porque las ovejas conocen su voz. Las ovejas conocen su voz y la oyen, y luego ¿qué hacen? Le siguen. ¿Estás siguiendo al Señor? La diferencia entre los pastores de nuestra cultura, estoy hablando de los pastores reales de las ovejas de nuestra cultura, y los pastores de ovejas de la cultura hebrea, la diferencia es que en nuestra cultura el pastor arrea sus ovejas, las espanta y se va detrás de las ovejas, y las ovejas se van delante. Pero en la cultura hebrea el pastor le ama a sus ovejas y él se va delante y sus ovejas le siguen, porque conocen su voz, la voz de su pastor. El Señor no quiere arrearnos como nuestra cultura. El Señor nos llama por nuestro nombre, nos saca del lugar donde estamos, y si hemos conocido la voz de nuestro pastor, entonces le estamos siguiendo. Y si le seguimos en pos de él, cargando nuestra cruz cada día, entonces esa es la evidencia que hemos entrado por la puerta. Hemos entrado por la puerta, y entonces podemos ser los padres de familia que Dios quiere que seamos. Podemos ser las madres de familia que Dios quiere que seamos.
Podemos ser los ancianos que Dios quiere que seamos, los líderes de los ministerios que Dios quiere que seamos, porque conocemos su voz y le seguimos. Esa es la evidencia. Entonces, el buen pastor es nuestro Señor Jesús, a quien tenemos que imitar, no a los malos pastores. Ezequiel capítulo 34, hablando de los malos pastores, hablando del liderazgo del pueblo de Israel. Miren lo que dicen los 10 primeros versículos el Señor acerca del liderazgo del pueblo de Israel. Ezequiel capítulo 34. Vino a mí palabra de Jehová, dice Ezequiel, ¿no? Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. ¿Contra quiénes? Contra los pastores de Israel. Profetiza contra los pastores de Israel. Aquí se está refiriendo a los fariseos, a los saduceos, escribas, sacerdotes, reyes del pueblo de Israel, quienes tenían la obligación de pastorear al pueblo de Israel. Profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diga a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta del pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y todos los collados altos, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Y lo que hacían los pastores del pueblo de Israel no está lejos de lo que actualmente también hacen muchos pastores en las congregaciones. Dice que se apacientan a sí mismos y se aprovechan de las ovejas. Y entonces escuchamos nosotros de tal congregación: el pastor de la iglesia se agarró toda la ofrenda y desapareció. ¿Por qué hizo eso? Porque no entró por la puerta, sino que entró por otro lado y fue un ladrón y salteador. Porque no le importan las ovejas, porque no es salvo, porque no creyó en Jesús realmente, porque no entró por la puerta, porque no puede entrar y salir con seguridad. ¿Por qué? Porque su Dios es el dinero, porque entró a una iglesia por amor al dinero. Y escuchamos por la televisión de repente de tal iglesia, tal pastor dejó a su esposa y se llevó a una jovencita y desapareció. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque no entró por la puerta, sino que subió por otro lado y es un ladrón y salteador. Porque no creyó en Jesús, porque siguió confiando y siguió siendo guiado por su lujuria.
Ahora, pastores que se apacientan a sí mismos, dicen, ¿no? Nuestro ego, nuestro orgullo. Uno quiere ser anciano de la iglesia, quiere ser líder de un ministerio, ¿por qué? ¿O para qué? ¿Porque realmente quiere cuidar a las ovejas o quiere satisfacer su orgullo? Porque a veces uno quiere satisfacer su orgullo y uno se apacienta a sí mismo y busca sus propios privilegios y sus propias conveniencias para satisfacer su ego, para satisfacer su orgullo. Y en realidad no entró por la puerta, sino que es un ladrón y salteador. Hermanos, Jesucristo es la puerta y es la única puerta para ser salvo. No hay otra. No hay otra puerta. En San Marcos conocí a un amigo policía. Con él conversábamos siempre, muy buena gente, él buen profesional también, en su trabajo excelente. Pero cuando conversábamos estos asuntos espirituales, él me decía, no doctor, mire, Mahoma, Krishna, Buda, José Smith, Jesucristo, todo es lo mismo, todo es lo mismo, todos nos llevan a Dios al final, todo es lo mismo. Pero ese es un pensamiento terrenal equivocado. Porque Jesucristo dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, será salvo. Así que no hay otra puerta, no hay otra puerta. ¿Confías en tus buenas obras y piensas que esa es la puerta para entrar al reino de los cielos? Falso. Nuestras justicias no nos llevarán al reino de los cielos. La justicia de Dios hecha en Cristo Jesús en la cruz del Calvario, esa es la que nos llevará al cielo. Y la única justicia que nos llevará al cielo. Nuestras justicias no. Más bien nuestras justicias, dice Isaías, que son como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque nuestras maldades siempre nos arrastran como el viento. Siempre. Pero hermanos, si hoy escuchamos estas palabras diciéndonos el Señor, de cierto os digo, que yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Y habiéndonos evaluado, si nos damos cuenta que no hemos entrado por la puerta, hermanos, es el momento para entrar por la puerta que es Cristo Jesús. Y si ya tenemos la convicción de que hemos entrado por la puerta y somos salvos, entonces escuchemos la voz de nuestro pastor y sigámosle, sin titubear, sin dar un paso atrás, sigámosle con convicción, porque escuchamos su voz, porque conocemos su voz. Entonces sigámosle como Él quiere. Sigámosle. Vamos a ponernos de pie para orar y para terminar la meditación de hoy.